bueno que nos volvemos a encontrar aquí mismo para compartir este tiempo para Dios. Hoy leemos del Evangelio de San Mateo, el capítulo 14, versículos del 22 al 36. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús, y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron curados. El texto de hoy tiene muchas aristas y prefiero quedarme con la escena de Pedro con Jesús. Un Pedro, me atrevo a decir, tan incrédulo como el casi siempre criticado Tomás. El relato nos habla de la barca, de la tempestad, del viento fuerte, de la noche oscura, del peligro de muerte, y en ese contexto se aparece Jesús caminando sobre las aguas. Eso únicamente lo podía hacer Dios, un Dios que está incluso por encima de las leyes de la física. Y Pedro, forzando una prueba de Jesús, le pide que él pueda hacer lo mismo, que en medio de la tempestad pueda caminar sobre las aguas, sabiendo que eso para el hombre es imposible. Y entonces, para que un hombre pudiera hacerlo, se necesita un milagro. Eso era lo que Pedro estaba pidiendo, un milagro. Y Jesús le dice: «Ven». Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús hasta que cambió la mirada y entonces vio más la fuerza del viento que el rostro de Jesús, y al desenfocarse tuvo miedo y empezó a hundirse, y entonces le gritó: «Señor, sálvame». Y Jesús, tan cerca de él, le dio la mano y lo levantó. Hoy tú y yo, no importa la tempestad que estemos viviendo, no importa cuán oscura sea la noche, podemos atrevernos a pedirle un milagro a Jesús y Jesús lo puede conceder. Solo pide que pongamos la mirada en Él y no en el viento, ni la tempestad, ni la oscuridad, porque cuando no miramos su rostro, entonces el panorama que vemos nos da miedo y ese miedo nos hunde. Hoy hay mucha gente con miedo, mucha gente que se hunde, mucha gente ya hundida. Mucha gente que necesita decir: «Señor, sálvame». Mucha gente que necesita que nosotros digamos: «Señor, sálvalo, Señor, sálvala». Tú conoces, Señor, el milagro que necesitamos. Conoces también nuestras tempestades y nuestros miedos. Ayúdanos a poner la mirada en ti sin importar lo que nos rodee, y únicamente así seremos testigos del milagro. Y permite, Señor, que mañana podamos juntos volver a tener aquí mismo otro tiempo para ti.